Dios os guarde en su santo amor, hasta el día en que lleguemos a la patria nuestra estaremos, para siempre con el Salvador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Dios os guarde en su santo amor, en la senda peligrosa de esta vida tormentosa. Os conserve en paz y sin temor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Dios os guarde en su santo amor, Dios conduzca su bandera, Dios se esfuerce en gran manera, con su espíritu consolador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Bueno es Dios, cuando nada hay bueno en mí. Tu amor no se puede resistir. Eres luz, aun en la oscuridad. Eres fiel, has borrado mi maldad. Tú me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar, reinas por la eternidad. Eres más de lo que puedo expresar. Eres rey, la creación proclamará. Aquí estás, tu presencia es real. Eres Dios, lo pasado dejo atrás. Tú me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar, reinas por la eternidad. Me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar, reinas por la eternidad. Mi corazón te cantará, Cristo.
Cristo, mi corazón te cantará. Cristo, Cristo, mi corazón te cantará. Cristo, Cristo, me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar, nada se puede comparar, reinas por la eternidad. La lección de esta tarde la encontramos en Efesios capítulo 1 del versículo 15 al 20 y es el apóstol Pablo comunicándose con los hermanos en Éfeso y transmitiendo su preocupación por la iglesia y a la vez también grandes bendiciones que hay para los cristianos. Dice Efesios 1 del 15 al 20, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. Tenemos esta oración del apóstol Pablo por los hermanos en Éfeso, diciendo el apóstol Pablo, hablando de la memoria, del afecto que tiene de los hermanos en Éfeso, y también cuando él oye de la fe que ellos tienen. Y él no cesaba de dar gracias a Dios. Fíjese que tenemos en esta oración del apóstol Pablo tres realidades invisibles. Generalmente las personas que están fuera de Cristo viven la vida cotidiana fijando su vista solo en las cosas materiales. Estamos en un mundo material, todo lo que nos rodea, la gente que nos rodea ama lo material y se esfuerza y hace grandes esfuerzos y se dedica mucho a lo material. Pablo ora para que los hermanos puedan visualizar realidades invisibles que están dispuestas para los fieles, para los hijos de Dios. Fíjese que ¿en qué piensa la gente generalmente? En casas. Todos nos gusta mirar casas. Tenemos una casa, pero no nos gusta mirar otras casas. Y la gente del mundo piensa en eso. Ellos fijan su vista solo en las cosas materiales. ¿Qué más? En carros nuevos. ¿Qué nos gustaría tener un carro nuevo? ¿Cierto? O en viajes, en lugares a los cuales pueden ir de vacaciones. Llaman poderosamente la
atención, Disney World. Que no quisiera ir a Disney. No es nada malo. El problema está cuando nosotros fijamos y queremos solamente alcanzar eso y nos olvidamos de lo que Pablo quiere que nosotros visualicemos. Fíjese que la gente del mundo percibe que estas cosas constituyen la totalidad de la realidad. Ellos quieren cosas, tocar, ver, disfrutar. Solo ven lo visible, lo tangible, el mundo material. Muchos terminarán sus días solo con esta perspectiva material y van a morir acariciando las cosas materiales. Nunca pudieron ver las espirituales, nunca pudieron visualizar lo espiritual. Y el apóstol Pablo está orando por los hermanos en Éfeso. Él le escribe a los hermanos de esta realidad o de esta dimensión espiritual totalmente diferente a lo que podían ver con sus ojos físicos. Lo mismo que nos llegara a nosotros acá una carta del apóstol. Esa le llegó a los hermanos en Éfeso. Y Pablo le habla de estas realidades espirituales invisibles, que solo es posible visualizarlas con los ojos del entendimiento alumbrado. Cuando eso sucede, veremos que es más real que nuestro mundo material. Ese problema, nosotros pensamos y nos dedicamos con tiempo a las cosas que amamos. Si nosotros podemos visualizar la vida que Dios quiere darnos después que pase esta vida terrenal, nosotros estaríamos, fíjese, muy entusiasmados e interesados en alcanzar esa vida. Por eso el apóstol Pablo oraba por los hermanos. Él declara o decía: no ceso de orar para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Pablo le está abriendo una ventana a los hermanos para que ellos puedan ver, y por eso dice que él oraba, no ceso de orar. Y es lo que queremos nosotros. Y cómo quisiéramos que cada uno de nuestros hermanos que asisten a estas reuniones pudieran visualizar esta realidad. A veces quisiera que el Señor me diera la sabiduría o la riqueza de palabra para poder alcanzar las conciencias, los corazones, para despertarle. Y mis hermanos puedan ver que nuestro Dios nos ha puesto en un lugar privilegiado y Él quiere llevarnos con Él. Fíjese que el apóstol Pablo oraba por estos hermanos para que Dios le diera sabiduría y revelación en el conocimiento, que alumbrara los ojos de su entendimiento para que ellos pudieran abrazar esa esperanza gloriosa en un mundo que se destruye y se hunde en la depresión, en la angustia, en la desazón. Necesitan esperanza y Dios da esa esperanza a los suyos, a sus hijos, a su pueblo, para que tengan esa esperanza de la gloria de la herencia en los santos. Y fíjense que para que vean cuál es el propósito con el cual los ha llamado. Y vean la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos.
Realmente el apóstol quiere que los hermanos se llenen de poder para que alcancen. El apóstol señala 3 realidades invisibles. La primera es la esperanza, la segunda es la herencia y la tercera es el poder. 3 cosas que se desprenden de Dios y que son rociadas en el pueblo de Él para que no sufran, para que no se desanimen. Fíjese, y es lo que estaremos viendo esta tarde en esta reunión. Dice Pablo, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Fíjense que nuestra esperanza como cristianos que somos no se puede ver con los ojos físicos. Es solo con los ojos espirituales. Como dice Pablo, los ojos de vuestro entendimiento. Que va a hacer que nuestra esperanza llegue a ser visible. Por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios, meditar en las promesas que Dios nos hace. Los escritos bíblicos están llenos de esperanza, de instrucciones para las personas que Dios está preparando para llevar al cielo con Él. Y nosotros tenemos que vibrar, abrazar estas promesas, esta enseñanza que el Señor nos da. Entonces, esta es la razón de la oración de Pablo. No ceso de orar, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Si los hermanos tuvieran los ojos espirituales abiertos, fíjese que necesitaríamos todos los días hacer reuniones, porque vendrían todos para que les enseñemos y tendríamos que dejar tiempo extra. Pero el problema es que los ojos de los hermanos a veces no están alumbrados. Y ese es el problema que tenemos. No alcanzamos a visualizar la esperanza. Por eso muchos hermanos piensan en estos juegos de azares. Pero Dios y el apóstol Pablo ora para que nosotros pongamos la esperanza en nuestro Dios, que aún en medio de las pruebas más difíciles estará en nuestro lado para enseñarnos, para ayudarnos, para que salgamos fortalecidos y mostrarnos su poder. El que no está en Cristo tiene el entendimiento entenebrecido, dice el 4:18, que está ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esa es la razón. Muchas veces los hermanos se pierden por semanas y no vienen a reunirse. Y es por eso, no entienden, no alcanzan a comprender este proyecto divino que entraron ellos cuando se bautizaron. Y por eso el apóstol Pablo oraba para que el Señor pudiera abrir la mente, los ojos del espíritu de los hermanos. Dice, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Solo los cristianos son capaces de percibir esta esperanza que da Dios y es fortalecido en ella. La esperanza que Dios ha puesto en nuestros corazones supera todas estas preocupaciones comerciales de este mundo. Fíjese que antes nosotros no teníamos esperanza. Efesios 2:12 le dice Pablo a los hermanos: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era la condición nuestra, lejos de Cristo. No teníamos a Cristo, no teníamos esperanza. Pero solo el cristiano tiene la esperanza. Colosenses 1:15 dice que esa esperanza está guardada en los cielos. Dios quiere que nosotros entendamos que tenemos al Dios más poderoso, más rico, más grande, que está a nuestro lado para ayudarnos y que no hay problema difícil que Él no pueda solucionar. Pero es necesario a veces que pasemos por momentos difíciles para fortalecer nuestra fe. Y si en esos momentos difíciles nos sorprende la muerte, Él nos llevará con Él. Y al final nos resucitará
para que estemos con Él en gloria. Y es lo que nosotros tenemos que entender, es la esperanza, una esperanza guardada en los cielos. Solo los cristianos tienen esta esperanza viva, a la cual se refiere el apóstol Pedro, cuando exclama ahí en 1 de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo nacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Fíjese, nacíamos en este mundo, no hay esperanza, sumidos en el pecado, en la derrota, en la angustia, en la pobreza, en la miseria más grande. Pero Jesucristo viene para sacarnos de esa condición. Por eso Pedro exclama de esta manera, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo nacer para una esperanza viva. Esa esperanza viva es la que estamos aquí refrescando nosotros esta tarde calurosa en esta tierra. Nuestra esperanza como cristianos que somos no es una simple emoción producto de que uno se sienta bien. Nuestra esperanza es más que una actitud positiva de la vida. Nuestra esperanza está basada en la realidad de un Señor viviente, el cual promete que su vida será nuestra vida y que su eterno hogar será nuestro hogar. El apóstol Juan escribe ahí en su primera carta con respecto a eso, en el capítulo 3, versículo 2, 1 y 2, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esa es la esperanza. Toda nuestra felicidad, nuestra alegría, nuestra esperanza está basada en ese Cristo resucitado que vino y venció la muerte y nos invita a que vamos con Él a esas moradas celestes o celestiales. Y el tercer punto es la riqueza de la gloria en los santos. La riqueza de la gloria de su herencia en los santos. La eclesía, es la herencia, el tesoro, la posesión más preciada de Dios. Un pueblo en el cual puede ser llamado su pueblo. Cristo se dio a sí mismo por ese pueblo. Tito capítulo 2, versículo 14 nos habla de eso. Que Cristo se dio a sí mismo para conquistar para sí un pueblo celoso y de buenas obras. El texto literalmente dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esa es la esperanza. Fíjense que el Señor promete estar en estas reuniones para recibir nuestra adoración, para tener comunión con nosotros. Y nosotros venimos a ese encuentro con nuestro Salvador. Por eso los que predicamos tenemos que estar conscientes de eso y darle a estos servicios la seriedad que merecen. Porque estamos dirigiendo un servicio donde nuestro Salvador está aquí presente. Y tengo que conducir a esta congregación en ese sentido de reverencia para que ellos puedan apreciar y amar estas reuniones con su Salvador. El apóstol Pablo quiso que los cristianos en Éfeso comprendieran que entre todos los tesoros que son propiedad de Dios, Él escogería la iglesia como su más preciada posesión. Es lo que más ama, lo que más quiere Dios, es la iglesia. Porque Cristo la compró con su propia vida, con su propia sangre. Él es su Salvador.
Cuando Él venga a dar fin y a castigar a este mundo que se hunde en el pecado, cuando Él venga con fuego para hacer justicia, sacará a su iglesia y la llevará a su presencia. Esa es la esperanza. De eso estamos hablando, de esta riqueza, de esta herencia de salvos que tiene Dios caminando por estas calles. Sí, y eso es emocionante. Saber que mi Dios me ve, que tiene comunión conmigo, que me ama profundamente y que estará siempre conmigo para llevarme con Él. Fíjese que en el Antiguo Testamento la herencia de Dios era Israel. Ahí en Deuteronomio, en el capítulo 4, en el versículo 20, nosotros vamos a darnos cuenta que a Dios le tomó mucho trabajo redimir a Israel para hacer después de ese pueblo un pueblo para Él que lo llamaría su real tesoro. Dice el 4:20 de Deuteronomio: pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Él lo sacó de Israel, donde estaba ese pueblo sufriendo, para hacerlo su pueblo. El pueblo de su heredad. El Salmo 33, en el versículo 12, también podemos leer que Dios escogió a Israel entre muchas naciones. Dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. El pueblo, la nación de Dios. Un pueblo para loor y fama de Dios, siempre en Deuteronomio, en el capítulo 26. Fíjese que el 18 y 19, y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Hay muchos otros textos que nos hablan de la relación de Dios con Israel, donde le llama que Israel es su especial tesoro. Pero en el Nuevo Testamento, la herencia de Dios es la iglesia. La iglesia programada. Fíjese, antes de la fundación del mundo, Dios hizo planes para establecer esta iglesia. Por eso Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30, nos habla de este asunto el apóstol Pablo. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también los llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hablando de este plan que tenía Dios. Él miró el futuro. Miró en su presencia ese conocimiento anticipado que tiene Dios de todas las cosas. Y Él vio que en generaciones futuras que vendrían, iba a haber gente que le iba a buscar como usted y como yo. Y Él hizo un plan de redención
para bendecir a todos los obedientes, a todos los temerosos de Dios que le busquen. Y Él pensó en la iglesia para resguardarlo. Efesios 1, del 4 al 6, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él amado. Un pueblo escogido, dice 1 Pedro 2:9, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cuando Dios está hablando de su iglesia, de su gente, mire todos los términos que usa, que son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, comprado por Dios. Un pueblo redimido. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia. Un pueblo para gloria de Dios. El 6 de Efesios 1, para alabanza de su gloria, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces nosotros nos reunimos con ese propósito, para juntarnos con nuestro Salvador, que en espíritu está aquí presente, y nosotros le presentamos nuestra adoración. Por eso venimos prestos, con la mejor ropa, de la mejor forma, para adorar a nuestro Salvador. Eso lo hacemos. Y somos redimidos con el propósito de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. 1 Pedro 2:9. Solo con los ojos del entendimiento alumbrado, el cristiano puede ver a la iglesia como la herencia propia de Dios que es. Si no, que tenga que ir a la iglesia, en la tarde todavía. Y vamos a estar, no, pero si nosotros entendemos que nos vamos a venir a juntar con nuestro Señor, a adorarle a Él, a servirle, a darle gloria y honor, vamos a correr, porque le amamos, porque hemos entendido, porque los ojos de nuestro entendimiento se han alumbrado. Y por eso Pablo oraba. ¿Cómo vemos nosotros la iglesia? Muchos cristianos no son capaces de comprender el alto valor que Dios le atribuye a la iglesia. No. Algunos van o ven a la iglesia como un grupo de individuos que se reúnen a cumplir mandamientos que muchas veces se transforman en un rito monótono. Sí. Sí, cantarle siempre lo mismo. Pero nosotros tenemos que ponerle vida a eso. Vida, ¿sí? Solo con los ojos de nuestro entendimiento alumbrados por Dios veremos la iglesia como es realmente. La herencia, el tesoro, la posesión más preciada de Dios. Cuando entendemos que somos parte del plan de Dios, de todas las edades, que Cristo dio su vida por este propósito eterno de Dios, entonces nuestra permanencia en la iglesia será diferente y más fiel. Cuando pensemos en esto, nuestro corazón va a arder. Vamos a desear orar, leer la Escritura, enterarnos más de este plan eterno de Dios y venir con los hermanos a adorarle. Pero a veces los hermanos no tienen esa fuerza espiritual porque no tienen los ojos abiertos. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Entre las realidades invisibles a las cuales el apóstol Pablo se refiere, en este pasaje de la Escritura está el poder.
Él escribe de la supereminente grandeza de su poder, usando una variedad de palabras para que fijemos la atención al poder que está disponible mediante el Evangelio a la iglesia. La iglesia tiene poder, la iglesia sí ora. Fíjese que el Imperio Romano persiguió a muerte a la iglesia. ¿Pero qué es el Imperio Romano? Un recuerdo. Y la iglesia aquí está, siempre de pie, porque Dios le dio ese poder. Fíjese que son 4 palabras diferentes que le da el Espíritu Santo a Pablo para dar a entender el poder, o dar a entender la idea de poder. Y la primera de estas palabras es dunamis o dinamita, poder, la cual significa poder en el sentido natural. Energía, trabajo, el cual significa vencer toda resistencia. Kratos, fortaleza, la cual significa poder abundante, capaz de lograr una meta. Poder. Ichus, la cual significa habilidad o poder conferido. Pablo apiló una palabra sobre otra con el fin de dar énfasis a la verdad de que en Cristo encontramos el más alto poder posible. Él tiene poder. Claro que lo tiene. Solo los cristianos con los ojos del entendimiento alumbrados por Dios pueden ver este poder. De hecho, hay momentos que los que no son cristianos no ven más que debilidad en la obra de Dios. ¿Sí? Nos miran a nosotros reunidos en este pequeño local, en un número no muy abundante, pero somos la iglesia del Señor, las que Él ama, donde Él está presente, donde es adorado en espíritu y en verdad. Por ejemplo, la gente que estaba en el monte Gólgota, al pie de la cruz, no vio el poder salvador de Dios funcionar. Ellos creían que estaban siendo testigos de una derrota, la muerte de un hombre confundido que se creía el Mesías. Ellos pasaban y lo miraban y movían la cabeza. Es un loco. En contraste, los ojos abiertos por Dios ven la cruz en todo su poder salvador. Ella da testimonio del indescriptible poder de Dios, el cual no es de este mundo. Ahí en esa cruz, ese Cristo herido, tratado como un criminal, estaba logrando el mayor triunfo para la humanidad, derramando la sangre que sanaría nuestras heridas del pecado y dando su vida para que nosotros tuviéramos vida eterna y pudiésemos estar eternamente con Él. La cruz es el poder que explota de la tumba, dando como resultado la vida eterna para todos los que creen. Ese es Jesús, que bajaron de esa cruz y encerraron en esa tumba, mostró su poder al ser derrotada la muerte. En fin, el mundo incrédulo no puede ver lo que los cristianos vemos en la iglesia. Lamentablemente, muchos cristianos aún no tienen sus ojos del entendimiento alumbrados por Dios. Por eso no ven ni esperanza, ni poder que está disponible para la iglesia. Solo con los ojos de nuestro entendimiento abierto podremos apreciar estas verdades invisibles. Sigue siendo pertinente la oración de Pablo para la iglesia hoy. No ceso de orar para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Muchas gracias, hermanos, y espero que esta lección les pueda animar a ustedes
para servir más fielmente al Señor. Gracias por su atención y el Señor les bendiga. Cristo promete que un día feliz llevarme a gozar a un lugar tan precioso donde no hay que luchar. Hay un lugar tan precioso, hay un lugar más de amor, en donde cantan las almas, siempre del buen Salvador. Antes yo andaba en el mundo, sin consuelo en mi dolor, ahora soy muy feliz, tengo promesa de amor. Hay un lugar tan precioso, hay un lugar más de amor, en donde cantan las almas, siempre del buen Salvador. Cuando padezco en el mundo, muchos se burlan de mí.